Listo. Y ahora sí, para entrar de lleno a nuestro tema, le doy la bienvenida a Clemente Villalpando y también la palabra para que nos cuente todo sobre este tema tan interesante. Bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Maru. Gracias a todos ustedes otra vez por poderme dar la oportunidad de platicar de las cosas que pues, están moviendo y revolucionando el mundo del transporte de carga. El día de hoy vamos a hablar acerca de las herramientas digitales al servicio del transporte. Y no pretendo, pues obviamente, hablar de cada una de ellas y llegar hasta el fondo de cada una de las herramientas, sino platicarles más o menos cómo ha venido creciendo esta industria en el mundo del autotransporte de carga. Si bien es cierto, el transporte de carga para muchos es una actividad relativamente análoga, es decir, una actividad que se realiza como el transporte de un punto A a un punto B, pues técnicamente se ayuda mucho de la tecnología el día de hoy. Si yo tuviera que decir cuáles son de los tres productivos que más han crecido en el mundo en materia de tecnología, yo sin problemas diría que el autotransporte de carga es uno de ellos. Y por eso quiero platicarles acerca del objetivo de este webinar y también quiero platicarles de los antecedentes de la tecnología. Bueno, el objetivo, como bien lo saben, es dar a conocer, pues, cuáles son las herramientas digitales que se están relacionando hoy con el mundo del transporte a partir de dos grandes booms que se dan en el mundo de la tecnología, que es el Big Data, que para muchos es un poco complicado el término, pero técnicamente es el procesamiento de millones y millones y millones de datos. Y bueno, y cómo se van a aplicar estos en lo que es la industria del autotransporte. Y transporte no nada más de carga, ojo, también vamos a hablar del tema de transporte de pasajeros. Y bueno, el antecedente clásico es que el autotransporte de carga era una industria que antes del año 2000 era totalmente análoga, era una actividad que requería de la tecnología de única y sencillamente los equipos de transporte. Esto quiere decir que cuando tú eras transportista antes del 2000 y querías platicar acerca de tecnología, te ibas al camión. Te ibas al camión, hablabas del motor, hablabas de las llantas, o sea, hay que entender que tecnología viene del término griego tecnos, y tecnos quiere decir conocimiento. Entonces, tecnología era todo el conocimiento aplicado a alguna actividad. Hoy por hoy, la tecnología va mucho a lo digital, pero no necesariamente cuando hablemos de tecnología vamos a hablar de cuestiones digitales. También vamos a hablar de tecnología cuando estamos hablando de cosas mecánicas, literalmente. Y bueno, eso es lo que sucede antes del 2000. Las empresas de transporte, su tecnología se basaba en dos partes, como les comentaba, el equipo de transporte y lo que estaba pues obviamente en el mundo de los negocios y eran las telecomunicaciones. Y que las telecomunicaciones también fueron muy importantes y un avance muy importante para el tema del transporte. Ahí se empatan en un momento ya empezando el año 2000. Ustedes recordarán, y los que ya somos un poquito más grandes, que ya pasamos de los 40, que pues una de las tecnologías más importantes de comunicación que habían en los años 80 y 90 era el fax o el telefax. Había un telex que uno escribía en una máquina de escribir una cosa y aparecía en la otra. Y bueno, ya cuando se volvió esto de locos de la tecnología, fue cuando tú podías meter una hoja y esa misma hoja, si la dibujabas o si ponías algo gráfico, se imprimía en otra parte como a través de un teléfono, ¿no? Hoy nadie habla de fax, hoy nadie habla de esas cosas, pero esas ayudaron también y era parte de la tecnología que se usaba en el mundo de las empresas de transporte. Pero vamos a empezar ya a hablar de lo que está pasando hoy, ¿no? Hay dos tecnologías nuevas que están ayudando mucho al tema del transporte de carga. Una es el Big Data, que yo les comentaba, que el Big Data viene siendo el procesamiento de millones y trillones y cuatrillones de datos y aplicarlos en tecnología, y el blockchain. El blockchain, que es un esquema de procesos de estos datos que van a ayudar a encriptar, a tener una capacidad de seguridad, porque si bien es cierto la tecnología es para todos, tiene un problema y un tema de seguridad, y gracias a estas dos tecnologías se están haciendo cosas fantásticas en el mundo del transporte. Y hoy tú que estás viendo este webinar, te estás dando cuenta de que lo usas día con día, y ahorita les voy a decir por qué, porque van a agarrar sus celulares y van a decir todos los días uso estas tecnologías, estas herramientas digitales que se usan en el transporte de carga. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el auge en donde se da, en los dos primeros puntos que se da ya a partir del 2000,
está en función de dos cosas. Una, las telecomunicaciones que yo les platicaba, y la otra, los motores eléctricos y sistemas GPS. Las telecomunicaciones, ustedes recordarán, casi terminando el año 2000, hay un auge en los celulares. Antes no tenías manera de comunicarte con las unidades de carga. Yo recuerdo que en las oficinas de las empresas de transporte tradicionales que yo de niño visité, habían una cosa que les llamaban los roles. Y si me está viendo algún transportista de la vieja guardia, sabe perfectamente de qué estoy hablando. Los roles eran unos listados que se actualizaban una vez al día o dos o hasta tres veces al día, llamando por teléfono a las oficinas foráneas de las empresas para que te dijeran cuáles eran las unidades que habían llegado. Y en base a esos roles se hacía una cosa que se llamaban los turnos. Los turnos era que la unidad de transporte que primero había llegado, esa unidad era la primera que estaba en turno para salir a cargar el siguiente viaje. Entonces, el GPS de antes era esta libretita, este listado, que llegaban los jefes de tráfico y revisaban que en la oficina de Guadalajara, que en la oficina de Mérida, que en la oficina de Tijuana, y veían qué camiones habían llegado, pero no existía la comunicación con las unidades de transporte. Hasta que a principios del 2000, bueno, empezamos a conocer lo que es esto de Global Position System. Es el GPS que hoy ya evolucionó en temas de telemetría, evolucionó en temas de telemática, y a la par con esto hay una tecnología que se da con los motores. Los motores de los camiones empiezan a dotarse de computadoras. Estas computadoras se les llama ECM. Son los módulos en los cuales se van procesando los datos y a los motores le empiezan a poner sensores. Y estos sensores van midiendo qué está pasando en el camión y van reportándole a la computadora. Pero si bien es cierto, faltaba ese link para que las computadoras se comunicaran con un sistema de telecomunicaciones y pasaran los datos. Eso ya se vive hoy, pero en aquel entonces lo que pasaba era que estas computadoras almacenaban los datos y cuando llegaban a las oficinas conectaban a través del CAN bus una computadora laptop y descargaban toda esa información, la imprimían, la procesaban y entonces sabían lo que estaba pasando en el motor. Ahí fue cuando ya nos empezamos a dar cuenta los transportistas que ya había tecnología digital en las empresas de transporte de carga. Obviamente el tema del desarrollo del software fue un gran detonante porque no importa que tengas los datos, si no tienes el software, no tienes la arquitectura de software para poderlo procesar, no sirve de gran cosa. Entonces esto se ha venido dando a la par. Hoy en día, hoy en México y en todo el mundo, hay una cantidad de programadores y desarrolladores de software que están trabajando en herramientas digitales, que están trabajando en software, que están trabajando en nuevas tecnologías, en innovación para la industria del transporte. Y bueno, otro de los detonantes que vienen a darle fuerza al tema de la digitalización del transporte viene siendo el e-commerce. Eso lo vivimos hace 2 o 3 años muy fuerte a raíz de la pandemia del COVID-19 y nosotros nos dimos cuenta que la innovación en el mundo del autotransporte de carga creció a raíz del famoso e-commerce y ahorita les voy a platicar a detalle por qué. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo ando de tiempo. Bueno, esto es lo que yo les platicaba. Las empresas de transporte necesitaban de alguna u otra manera tener software. Y bueno, voy a empezar con este sistema de gestión de transporte o sistemas de administración de flota. Voy a leer esto y luego les voy a explicar un poquitito. La administración de las compañías empiezan a tener pues necesidad de tener software y digitalizar procesos empezando los 2000 y empieza a haber un software especializado para empresas de transporte y empiezan las compañías grandes que hoy operan muchas empresas de transporte como LIS, se llamaba Logística e Ingeniería en Sistemas, GM Transport, Tractosoft y muchas otras empresas. Los programadores se empiezan a dar cuenta de que los transportistas no tienen software y que usan hojitas de Excel para llevar sus cuentas, para llevar su administración y dicen, ¿por qué no empezamos a armar bases de datos? ¿Por qué no empezamos a hacer un software? Yo recuerdo una alianza interesante que hizo en su momento la compañía Omnitrax, que era una de las compañías más importantes en tema de GPS, con esta compañía de logística e ingeniería en sistemas que está en Monterrey, y entonces integraban por primera vez un sistema de GPS con un software. Hoy lo hacen muchísimas empresas, GM Transport lo hace muy bien con muchísimas integraciones de muchísimas empresas de GPS.
Pero bueno, empiezan a usarse estos sistemas que les llaman ERPs, más enfocados a la operación, en los CRMs más enfocados al servicio al cliente y la atención al cliente, y aquí le hacemos un híbrido y le llamamos TMS. Los TMS son los Transport Management Systems, o sea, los sistemas o los softwares de manejo de transporte. Y hoy ya se les puede incorporar muchísimas cosas. Existe esta tecnología de APIs, que son llaves o entradas o enchufes para que una tecnología entre a tu software y automáticamente ya no tengas que abrir una sesión por otro lado, sino que en tu propio software puedas hacerlo. Hoy las empresas de transporte, la mayoría de las empresas de transporte o desarrollan, si son muy grandes, su propio software o compran el software a través de licencias. Y bueno, esta es la parte administrativa en donde la digitalización ha funcionado en el mundo del transporte. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es fantástico. Esto es fantástico, que son las aplicaciones logísticas para ruteo y optimización de rutas. Y esto sí fue un boom impresionante el año pasado, pero también viene de la mano de muchas aplicaciones que hoy por hoy usamos para poder hacernos llegar, por ejemplo, comida, para hacernos llegar el súper, para pedir un taxi o para que nos transporten. Todo esto es a través de este sistema de ruteo y optimización de rutas. Lo primero y la parte más difícil de todo esto fue digitalizar los mapas. Todos los mapas, con todas las calles, con todos los sentidos, con todas las nuevas vialidades, se estuvieron desarrollando al principio de los 2000. Yo recuerdo que una compañía llamada Esri, que le hacía la digitalización de los mapas a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, fue la primera que empezó a vender sus servidores o sus mapas a empresas de localización satelital para que a través de layouts pudieran meter estos mapas y lo que se estaba moviendo en coordenadas apareciera en los mapas y entonces tú dijeras, wow, aquí se cerró la magia, yo estoy viendo que está en una esquina. Ya después, cosas mucho más avanzadas, como lo que ustedes conocen como el Google Earth y lo que le llaman la visualización, es decir, que todos los mapas digitalizados tienen una fotografía del lugar físico en donde están. Algunos de ustedes los han visto con estos automóviles que traen una cámara 360, ya no se ven tantos porque ya digitalizaron gran parte. Claro que los están actualizando y esto fue fantástico porque los transportistas metíamos las coordenadas a través de Google Earth y aparecían los mapas, no nada más los mapas, sino las calles. Podíamos ver qué establecimientos a través de una fotografía 360 habían ahí. Bueno, hoy muchas empresas, por ejemplo, este es un ejemplo que conozco que se llama Lynx, que es una compañía que se crea en España, luego la compra Cemex, y es una compañía que se dedica a que cualquier empresa de transporte de carga integre un sistema de ruteo y de mapas. Esto ayuda mucho en lo que le llaman la última milla. La última milla es la entrega de los productos al último consumidor. Y hoy por hoy, con todo este tema del e-commerce, todas estas aplicaciones se están ocupando para que los operadores, los repartidores, hagan menos tiempo, cubran más rutas y gastes menos combustible, optimices tu tiempo, gastes menos llantas, gastes menos equipo de transporte y todo esto ha sido verdaderamente una revolución tecnológica. Como les comentaba al principio, me podría quedar horas platicando acerca de este tipo de aplicaciones, pero la idea es que hoy le demos una visión a todas las que existen y bueno, estas son las aplicaciones que tú puedes descargar en un dispositivo celular, un smartphone, que eso fue también lo que detonó todo esto, porque no tienes que comprar un software adicional, no tienes que comprar una tableta, puedes tener en tu propio celular o darle un celular a un operador, a un repartidor y poder operar todas estas aplicaciones que se llaman en el argot de la tecnología software as a service, es decir, un software que está ahí, que se puede bajar en una aplicación, se puede manejar a nivel de web, no tienes que descargarlo en tu equipo, está al servicio al momento que se necesita. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, el boom de las aplicaciones de movilidad. Este concepto que es relativamente nuevo, la movilidad, que es la eficiencia en la transportación no nada más de bienes y servicios, sino de personas, y no nada más de una persona, sino de grupos de personas, y la integración de todos los medios de transporte, bicicletas, motocicletas, todo esto le llaman movilidad, ¿no? Este nuevo concepto.
este es un boom muy fuerte que está existiendo ya en todos lados. Y bueno, voy a hablar acerca del transporte de pasajeros porque esto es muy importante, que están estas aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, acaba de llegar Lyft, y luego las que llegan después, que no necesariamente son para transporte de personas, sino también para transporte de carga. Por ejemplo, Rappi, que es una empresa que no nada más lleva comida, sino lleva cualquier otra cosa, que te da servicios en un casi 360. Este nuevo unicornio chino que ya llegó a México, que se llama Lalamove o Lalamove, que es pues técnicamente como si estuvieras en un Uber, pero de carga o de paquetitos o de mensajería. Cuando digo unicornio me refiero a las empresas de tecnología que reciben más de $1,000 millones por financiamiento de inversión. Es un gran ejemplo de que estas aplicaciones, con la tecnología que les había platicado anteriormente, que es la de los mapeos, las optimizaciones de rutas, se vuelven ya un software de servicio especializado y hoy por hoy muchísimas personas se mueven a través de estas plataformas digitales de movilidad, no únicamente de personas, sino también de bienes y de servicios. Pasamos a la siguiente. Vamos bien de tiempo. Bueno, las fintechs. El webinar pasado, como recordarán, hablamos de fintechs. Parte de las tecnologías digitales al servicio del transporte tienen mucho que ver con el tema del negocio. Y hoy por hoy hay muchísimas herramientas. Si no lo vieron, por ahí les vamos a pasar aquí arriba un link del webinar anterior en donde platicábamos específicamente de fintechs, nada más de fintechs, y platicamos de muchas orientaciones que tienen las fintechs. Aquí voy a platicar nada más de algunas funcionalidades que tienen. Principalmente son herramientas digitales enfocadas a temas de dinero y ayudan a los transportistas. Algunas más análogas, otras más digitales, pero todas funcionan hoy por hoy. Existen las de los créditos tradicionales, como el arrendamiento puro, leasing. Hay empresas a nivel nacional que se están enfocando mucho a prestar de dinero, pero no nada más dinero, sino prestar equipo. Compran los equipos de transporte, díganse, los remolques, los camiones, y a través de una tecnología financiera la ponen al servicio de los transportistas. Si tú eres un transportista y te urge un camión o te habló un cliente y te dijo, voy a empezar una operación mañana y vamos a necesitar 10 unidades nuevas y te tardas en hacer eso. Bueno, ahorita no hay unidades, ni siquiera hay unidades. Han de tener un boom muy fuerte estas empresas de renta de equipo de transporte, porque ahorita con el tema de los semiconductores, con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, de que no se están generando tantos semiconductores, pues están afectando mucho la cadena de suministros de los vehículos, de la manufactura de vehículos, y no hay tantos vehículos. Entonces ahí el leasing de vehículos está funcionando mucho. Otro tema es los créditos directos, el factoraje. Yo les platicaba de una empresa que se llama Solvento, que te garantiza a través de toda tu facturación como transportista créditos al momento de esas facturas. Existen, obviamente, todas las herramientas de mecanismos de pagos, monederos electrónicos, todo lo que hoy por hoy le ayuda al transportista, herramientas enfocadas a la operación del transporte en materia financiera, es decir, que los operadores tengan una herramienta digital para que puedan recibir sus viáticos, para que puedan tener un poco más de combustible. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero bueno, las fintechs forman parte de la revolución digital de las empresas de transporte. Si bien es cierto, yo creo que esta es la última camada de tecnología digital que está entrando y que está complicado que de la noche a la mañana los transportistas adquieran como conocimiento, porque ese sí, en el transporte somos muy tradicionales en el tema del financiamiento, pero esto va a cambiar, evidentemente que esto va a cambiar, lo estamos viendo en todos lados. Pasamos a lo siguiente. Ok, esto es muy importante y tal vez sea el core de muchas cosas. Los transportistas de carga tenemos obviamente como objetivo pues mover mercancías. ¿Y cómo la tecnología ayuda a que los transportistas tengamos más carga, tengamos más operaciones? Pues a través de estos nuevos sistemas electrónicos, y voy a hablar de algunos, ¿no? Los tableros de carga tradicionales que vienen siendo y le puse aquí logísticos o coyotes cibernéticos porque esto se hacía antes, pero no se hacía de manera digital. Es decir, algunas empresas se dedicaban o personas se dedicaban a conseguir carga, contactar empresas de transporte y decirles que le cobraban una comisión y que le manejaban una representación con esas empresas.
y eso, pues técnicamente les llamábamos representaciones, luego se convirtieron en empresas logísticas y ahora se están convirtiendo en herramientas digitales. Yo he visto muchos transportistas que han dejado de tener empresas de transporte o han disminuido la operación de sus empresas de transporte, se han dedicado a este tipo de emprendimientos. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, en esa plataforma necesitas tener embarcadores, a los cuales les llaman shippers, y necesitas tener transportistas, a los cuales les llaman carriers. Y entonces, en una plataforma digital, los embarcadores ponen las cargas y los transportistas se comprometen a transportarlas. Ahorita voy a platicar un poquitito más de esto, ¿no? Lo más básico son los tableros tradicionales de carga. Por ejemplo, nosotros en transporte.mx tenemos uno que se llama zonacarga.com, que es lo que haces, te metes, ves toda la carga que hay, gente que pues publica que necesita unidades de transporte, no hay un intermediario, se contactan directamente, eso es un tablero de carga. Hay aplicaciones y las pioneras en este tema empiezan en Estados Unidos y la primera que me acuerdo se llama Uship. Uship es tan famosa que acabó en un reality show en Estados Unidos que se llama Guerra de Envíos. ¿Y qué es lo que hacías? Una persona subastaba, esto sí era muy importante porque el concepto es más avanzado, subasta su carga para que la transporten. Es decir, pone cierto producto, cierto mercancía en la plataforma y los transportistas subastan cuánto cobrarían por llevársela. Así funcionó Uship en Estados Unidos y déjenme les digo una cosa, Uship vino a México y le fue muy mal, porque en México los transportistas no pretenden subastar o bajar el precio de sus fletes. No somos un mercado tan competitivo como en Estados Unidos y por eso no funcionó Uship en México, que sí vino y la verdad es que le fue muy mal. En Estados Unidos, lo más avanzado, el más grande actor, el player con más capacidad se llama Convoy. Convoy es una herramienta digital en donde no haces una subasta de una carga, te metes y eres proveedor de una plataforma, te asignan los viajes. Convoy tiene muchísima carga. Hoy por hoy los operadores logísticos o como los conocemos como 3PL tienen muchísima carga. Entonces están desarrollando herramientas digitales para incorporar a los transportistas y poderles asignar las cargas, darle seguimiento a través de la tecnología del ruteo y optimización de ruta de por dónde va y en un momento dado integrar también una fintech para poder pagarle a los transportistas a través de un esquema de factoraje. Uber también ya le entró a este tema, se llama Uber Freight, está en Estados Unidos, aquí todavía no llega, pero como les comentaba, ya hay una aplicación como Ladamove que también hace un poquito de última milla en estos sistemas. Y bueno, existen ya herramientas mucho más sofisticadas, nada más de procesos integrales de logística. Una en México se llama TrackChain, es muy grande, está creciendo mucho, tiene mucha inversión. O si ya estás hablando de operaciones portuarias, de contenedores, pues está Flexport. Todas estas herramientas que les estoy comentando y nombres, hay muchas más. Por favor, si pueden, coméntenlas aquí en la zona de comentarios. Yo saqué algunos ejemplos, no pretendo decir que unas son más buenas que las otras, pero les quiero platicar cómo funcionan estas herramientas de carga, en donde algunas, pues, definitivamente tienen mucha capacidad porque pueden adquirir mucha carga, pero siempre tienen un problema, que los transportistas, es difícil que los transportistas se registren en estas plataformas, no confían en ellas, es muy difícil que operen mucha de su flota en ellas porque no pagan precisamente en automático y esto lo han venido viendo estas empresas de tecnología y han encontrado maneras de poder encontrar entendimiento y poder hacer pagos mucho más efectivos para los transportistas. Pero bueno, aquí están estas herramientas de carga y tableros de carga. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, herramientas de recursos humanos en el transporte. Si bien es cierto y todo mundo lo sabemos, la mayor cantidad de recurso humano que ocupa una empresa de transporte son sus operadores. Y hoy vivimos una crisis de operadores, una escasez de operadores. Podría platicarles aquí las causas, las conocen muy bien, la inseguridad, no les gusta ya
técnicamente a los hijos de los operadores subirse al camión, que era lo que se manejaba anteriormente. Ya mejor prefieren una carrera universitaria, lo cual también es plausible. Pero bueno, está habiendo un tema con los recursos humanos en el transporte y estamos viendo que ya están creciendo algunas herramientas digitales, algunas más bien híbridas, algunas análogas, para poder ayudar a que las empresas de transporte encuentren operadores. Una de ellas es transportistas.com, otras son las bolsas tradicionales de carga, de operadores. Hemos visto que, por ejemplo, las reclutadoras tradicionales, Jubal, Manpower, todo, ya se metieron al tema del transporte para poder dotar de operadores a las empresas de transporte. Es un segmento muy especializado, requiere de muchísimo conocimiento del sector, ¿no? Y bueno, pues se usa hasta, yo he visto en LinkedIn también parte de esto, se usan herramientas digitales tradicionales como las redes sociales. No lo puse en esta presentación, pero las redes sociales también son muy importantes en el desarrollo de las herramientas digitales. Hay grupos en Facebook, por ejemplo, que venden camiones seminuevos. Hay grupos en Facebook que reclutan operadores. Hay grupos en Facebook que buscan carga o que ofrecen camiones disponibles. Facebook y las redes sociales, en específico Facebook, ha sido muy útil para el transporte de carga y ha sido como una herramienta alterna en donde tú puedes crear un grupo especializado sobre algo que necesitas en el autotransporte, ¿no? Y bueno, hay una cosa que está creciendo mucho y está padrísima, que es los test psicométricos para los operadores. Es decir, a los operadores, para poderlos capacitar en un lugar físico es muy complicado porque desafortunadamente no cuentas con el operador todo el tiempo. No es como una capacitación de alguien que está en la oficina y que le asignas un día. El operador mañana está en Tijuana y cómo lo mandas a una aula para que se capacite. Yo recuerdo que hace más de 15, 20 años era el coco de todas las empresas cuando nos pidieron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un curso de actualización y de capacitación para poder refrendar las licencias federales. Y bueno, nos vimos en el problema de que era bien difícil poder tener esos cursos con los operadores in situ, porque además el operador no es una persona que está acostumbrada a estar encerrada en un aula. Y a través de una tecnología llamada e-learning, que también se detonó ahora con el tema de la pandemia, que te enseña, te educa y te capacita y te evalúa a través de herramientas digitales y de manera remota, y te ayuda mucho a capacitarte sin que estés en el lugar. Y esto nos funciona muy bien a los transportistas. Están creciendo mucho las plataformas de e-learning para que los operadores desde sus celulares, los cuales mueven perfectamente bien, estén capacitados. Y he visto que últimamente ya están creciendo también estos temas de los test psicométricos. Tú puedes estar evaluando, tú puedes estar testeando las características, aptitudes, capacidades de tu personal a través de pruebas que les llegan por WhatsApp y por otras tecnologías a los operadores. Y bueno, esto sí realmente es algo fantástico porque puedes capacitar a distancia, puedes medir a distancia cómo está el ánimo, el sentimiento, las aptitudes del personal de las empresas de transporte, y esto es un verdadero hitazo en temas de herramientas digitales. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ya casi terminamos. Esto es muy importante porque esto es proveeduría. Proveeduría para el transporte, las herramientas digitales para los insumos, la proveeduría, los combustibles y las unidades. No sé cuándo vean este video, pero ya estamos casi en algunas partes de la República Mexicana cruzando la barrera de los 25 pesos por litro en diésel. Es algo muy loco. La línea cómo ha avanzado en los últimos 12 años ha sido impresionante en costos de combustible. No parece ser que en México vayamos a adoptar tecnologías alternas, combustibles alternos en el corto plazo. Como bien saben, por ahí ya hay un poco más de gas natural licuado para industria del autotransporte. Sin embargo, tampoco hay tanto para lo que se mueve hoy por hoy, lo cual quiere decir que vamos a seguir usando combustibles fósiles. Lo eléctrico, los camiones eléctricos y de hidrógeno se ven muy lejos en las carreteras de México. Pues bueno, eso quiere decir que cada día pues vamos a tener que seguir consumiendo combustión como motores de combustión fósil,
Y esto quiere decir que el costo del combustible y del diésel, pues técnicamente es el factor más importante hoy para cualquier transportista, y la mejor manera de poder administrarlo es teniendo herramientas digitales. Y bueno, pues estas dos que promueve Sodexo, que son Wiseo y Diligo, además de la transversalidad que tiene con otras plataformas, además de la capacidad que tiene de reportarte en el momento, que puede darte información en el momento de cuánto se está consumiendo de combustible en tu empresa de transporte, pues básicamente es una de las herramientas digitales que hoy por hoy no puede dejar de tener ninguna empresa de transporte. Si tú le depositas a una cuenta común y corriente el dinero a un operador, corres el riesgo de que no le ponga todo ese combustible. Quieres controlar tu combustible, lo tienes que hacer a través de mecanismos, no voy a decir encriptados, pero de seguridad, a través de tarjetas que cuentan con chips, que identifican quién es el operador, que identifican cuáles las placas del vehículo para que no le pongan el diésel o el combustible a otro vehículo. Hay historias muy macabras sobre lo que puede ser el robo del combustible. Y bueno, básicamente es importantísimo tener herramientas de gestión de combustible dentro de las flotillas de transporte, y estas herramientas digitales están avanzando, están encontrando cómo vincularse con otras tecnologías. Por ejemplo, estas aplicaciones que también tiene Sodexo te dicen en qué gasolinera es la más cercana que tienes para poder cargar diésel. Eso hace que también seas más efectivo, y si aceptan la tarjeta en ese lugar, entonces no tienes que ir a la gasolinera que te queda a 100 kilómetros donde tienes un crédito tradicional y vas a gastar cuántos litros de combustible para llegar a ese lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí en el tema fintech funcionan muy bien los monederos electrónicos. En el tema de combustible control de combustible y reportería funciona muy bien el monedero de Wiseo y de Diligo. Y bueno, hasta camiones y se pueden comprar en línea, se pueden subastar. Existen muchas herramientas digitales como expocamion.com, como Richie Bros, como Iron Planet, Mercado Libre, donde puedes encontrar camiones, remolques, equipo de transporte, y son herramientas digitales al servicio del transporte. Las subastas electrónicas de equipo de transporte van a crecer en México después de que pase esta desafortunada escasez de operadores y de equipo de transporte. Creo que va a haber un boom en el tema de cómo comercializar las unidades en el mercado secundario, es decir, los camiones usados. No nada más vas a hacer lotes, lo vas a poder hacer a través de aplicaciones. Aplicaciones de medición de combustible a través de telemetría, lo que platicábamos con los monederos de Wiseo y de Diligo. Los monederos electrónicos y de viáticos también son muy importantes, que también los puedes encontrar aquí con Sodexo, y herramientas de pago y administración de combustible. Básicamente esas son las herramientas que se usan para el control de combustible y para poder comprar insumos importantes en el tema de transporte de carga. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya casi estamos llegando porque tenemos hasta 40 minutos para esta presentación. Vamos a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, la tecnología llegó para quedarse. Saben perfectamente que ya no podemos vivir sin ella. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero en el tema del autotransporte de carga el 99% son pros. La verdad es que yo veo muchísimas ventajas en el uso de la tecnología aplicada al transporte. Cada día hay más gente que está desarrollando herramientas digitales. Cada vez hay más apps, más software. Sí es lógico que muchas de ellas se quedan en el camino, que a lo mejor no logran la cuota de mercado y desaparecen, pero pues es una sana competencia. Cada día hay gente, tú que vas a una expo, te encuentras con algo nuevo, algunas cosas son más necesarias que las otras, pero bueno, a final de cuentas todas tienen un mercado y bueno, se está buscando que esto crezca. Las empresas que no usen tecnologías están destinadas a perder competitividad, no tener operatividad. Hoy no concibo a un transportista que no tenga un TMS, no concibo un camión que no esté contando con un GPS, a veces hasta con 2 o con 3. No concibo con un esquema que no tenga estas herramientas como las que estamos hablando nosotros de comunicación a distancia. Pues dígase también el tema de los ruteos, de los mapeos. Yo no concibo que hayan empresas de transporte que digan que esto no lo quieren, no es útil, y peor, que es muy caro, porque lo que pasa es que la tecnología, conforme va saliendo, es muy cara, van llegando participantes y hoy es muy barata. Antes
poner un sistema de GPS en los 2000, 2005 era carísimo, eran $1,000 por unidad. Hoy por hoy realmente es baratísimo, las instalaciones son baratísimas, las mensualidades son baratísimas, no tienes que comprar el equipo, te lo dan en comodato. La verdad es que la tecnología en ese sentido ha crecido mucho. Y la próxima década, o lo que falta de este 20 al 30, vamos a ver cosas impresionantes. Vamos a ver cosas impresionantes en materia de tecnología. Nos gustaría ver camiones autónomos que se manejen solos, que sean pues técnicamente operativos desde las carreteras. Existen tecnologías que yo también he visto en otros lugares, como el famoso platooning, que son camiones que están formados uno detrás del otro. Voy a usar mis camioncitos de aquí para esto. Imaginemos que este camión es el que tiene el control. Aquí va un operador y va manejando, y van 3 camiones atrás de él, pero estos no tienen operador, y a través de una red Wi-Fi va controlando a los demás. Son tecnologías que va a ser muy difícil que veamos en México en los próximos años, pero sí los vamos a ver en el mundo, y obviamente en algún momento van a llegar a México. Y las herramientas digitales, pues hay que probarlas, hay que ver cuáles te funcionan en tu empresa de transporte, hay que sacarles el fruto a la tecnología. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Quiero agradecerles la oportunidad de platicar de estos temas. Si tienen preguntas, comentarios, ya saben, aquí en la parte de comentarios lo podemos poner, y si no están ahí escuchándonos y tienen alguna duda, pues yo sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Clemente, por todo esto que compartes con nosotros. Como ya mencionas, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si las quieren ir escribiendo en el chat, por aquí ya tengo un par. Luz Hernández nos pregunta, ¿cuáles son las tecnologías que consideras más útiles hoy para los transportistas? Mira, a mí un transportista, amigo, colega transportista, me dijo que él, y tiene una empresa ahorita de más de 1,500 camiones, me dijo que él no concebía que hubiera podido crecer si no tenía 2 cosas: el GPS y los celulares. En aquel entonces, y no está mal que diga la marca porque ya no existe, se llamaban Nextel, que eran estos radios por los cuales se podían comunicar. Yo creo que las telecomunicaciones, las herramientas de telecomunicación son así básicas, 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 en materia de seguridad, GPS, en materia de comunicarte. Y la otra que es muy importante son los TMS, los Transport Management Systems. O sea, nos volveríamos locos. Es más, hemos sido más eficientes, hemos puesto al personal a trabajar en cosas más importantes. Antes la gente estaba moviendo hojitas y metiendo datos. Eso ya lo hace un software, ya son muy predictivos, son muy económicos, no necesitas un programador que esté metido en tu empresa, ya funcionan de muchas maneras. Entonces, si me preguntaran cuáles son las 2 tecnologías que un transportista no puede dejar de tener, son la de las telecomunicaciones y la de los Transport Management Systems. Gracias, Clemente. Julio nos pregunta, ¿están funcionando las bolsas de carga, apps de carga? Sí están funcionando, pero no están madurando. O sea, sí están creciendo, hay cada vez más, pero los transportistas hoy no han visto como que son en vez de buscar al cliente, ir con ellos. Y se debe a 2 cuestiones principales, y lo platicaba yo en la exposición. Es que no tienen certeza sobre sus pagos. Por eso es muy importante que, si tú tienes la intención de desarrollar una aplicación de carga y manejarla, la primera parte que tienes que garantizar es que el transportista cobre rápido y cobre bien. Si tú no tienes transportistas, no sirve de nada las apps de carga. Las apps de cargas funcionan por la cantidad de transportistas que tienen, no por la cantidad de carga que tienen. Luego de repente cometen el error de ir a buscar la carga y pensar que eso va a hacer que los transportistas lleguen. No, primero hay que garantizar que tienen los transportistas, y luego vas y buscas la carga. Yo creo que no están creciendo muchas. Han habido algunas que desafortunadamente han tenido que cerrar porque su modelo de negocio no está enfocado a que el transportista tiene que ser el fuerte. Privilegian más al shipper que al carrier. Privilegian más al embarcador que al transportista. Y otra muy importante, no consideran al operador. Y a final de cuentas, la empresa de transporte no se mueve sin operadores. Entonces tienen que encontrar mecanismos en donde los operadores se comprometan y se vuelvan parte de eso. Si el operador apaga su app, en donde según esto están monitoreando el envío, pues pierden contacto, el sistema no funciona. Tienes que ver cómo el operador se involucra y se motiva de trabajar con estas empresas que son, pues, apps de carga, ¿no? Mil gracias.
Gracias, Clementa. También de Julio, que nos dice, ¿qué falta en el desarrollo tecnológico de herramientas digitales para las empresas de transporte? Mira, de faltar, yo creo que cerrar la pinza tendría que ver con temas de eficiencia en recursos humanos y en insumos para el transporte. Es decir, los procesos creo que vamos bien, las telecomunicaciones y la telemetría y la telemática va muy bien. A lo mejor a alguien se le ocurre generar algunas herramientas digitales relacionadas con el tema de seguridad. Todas van en función al tema más necesario hoy por hoy. Hoy los transportistas no batallan por conseguir carga, batallan por conseguir dos cosas, operadores y por tener seguridad dentro de sus empresas, es decir, no ser susceptibles a los robos. Antes los sistemas GPS eran los que inhibían los robos, hoy ya no. La delincuencia está un paso adelantado porque tienen jammers más avanzados y no importa qué tengas de GPS, te ponen un jammer al lado y pierdes el contacto. Entonces, si encuentran las tecnologías de la telemática, de la telemetría, enfocarse más a la seguridad para que los jammers no afecten, porque luego hay una tecnología que le llaman el anti-jammer, que no existe el anti-jammer. Lo que hace es que le da una instrucción al camión que si llega a detectar que hay un jammer y que está interfiriendo y que está poniéndole ruido a la señal, pues genere ciertas conductas en el camión que podrían de alguna u otra manera inhibir el robo, pero sin embargo no ha sido la solución. Entonces yo creo que lo que falta desarrollar en temas de herramientas digitales es esquemas de seguridad y esquemas de incorporación de operadores al mundo del transporte. No tanto de que hayan operadores que vayan a empresas de transporte, sino cómo la tecnología puede motivar a que se crean nuevos operadores. Eso sí sería como ahora sí que la piedra filosofal, el Q del asunto en el tema de las tecnologías digitales de recursos humanos en empresas de transporte. Perfecto. Clemente, muchísimas gracias por todo lo que hoy compartiste con nosotros, por tu tiempo y por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo webinar de Voces OEX. Muchísimas gracias. Gracias, saludos.